Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta serie de entrevistas de la revista Jus Comitialis, que es una revista editada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y hoy abordaremos algunos aspectos relacionados con la pandemia por COVID-19 en el ámbito laboral, para lo cual tengo el gusto de poder conversar con la doctora Verónica Lidia Martínez Martínez. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y antes de empezar con algunas preguntas que ya tengo aquí preparadas para que nuestros seguidores puedan escuchar la reflexión de la doctora, de la autora, voy a leer primero una semblanza curricular. La doctora Verónica Lidia Martínez Martínez es doctora y maestra en Derecho, especialista en Derecho Social y licenciada en Derecho, título y grados obtenidos con mención honorífica en cada caso. Máster en Gobierno y Fiscalización Pública en la Universidad de Salamanca, diplomada en Litigio Estratégico en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y diplomada en Metodología de la Investigación Social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Diplomada también en Educación Financiera en la CONDUCEF, doctorada en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, investigadora nacional del CONACYT, profesora investigadora de la Universidad Anáhuac, miembro de la Academia Mexicana de Derecho de Seguridad Social, árbitro y miembro de comités editoriales y científicos de importantes revistas nacionales e internacionales. También ha escrito diversos artículos que han sido publicados en países como Brasil, Colombia, Ecuador, España, Italia y por supuesto también en nuestro país, en México. Es autora de libros en materia laboral, de seguridad social y derechos humanos que han sido publicados tanto en México como en el extranjero. Cuenta con un doctorado honoris causa por parte del claustro doctoral honoris causa integrado por la Universidad del Norte de Tamaulipas, Universidad Humanista de México, Consejo de Educación y Capacitación Queretano, Colegio de Empresarios de México, Excelencia Fervic, Instituto Multidisciplinario en Dirección SC, Asociación de Egresados del Instituto Politécnico Nacional AC y el Centro Certificador de Competencias Laborales, Fundación Cultural Estilo Urbano AC. Pero también debo decir que es autora del artículo titulado La pandemia de COVID-19 en el ámbito laboral, realidad y posibles soluciones en México. Artículo que fue publicado en el fascículo número 6 de la revista Jus Comitialis, correspondiente al semestre de julio a diciembre del año de 2020. Y pues sin más preámbulo, doctora, quisiera hacer algunas preguntas aquí para que nuestros seguidores y nuestros lectores de nuestra revista puedan tener un panorama general de este interesante artículo que hoy por hoy se inserta en un tema pues, de actualidad, en un tema de emergencia, en un tema que hoy por hoy a todos nos está preocupando porque resulta ser un azote muy tremendo en la situación, no solo de salud, que por supuesto es muy lamentable, sino también en otros ámbitos, como el ámbito laboral. En ese sentido, doctora, ¿qué nos podría decir acerca de los efectos que ha provocado esta pandemia de COVID-19 en el ámbito laboral? Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Me siento afortunada de haber participado en ese número especial donde salen artículos de reconocidos autores y pues lo leí completo y se me hizo excelente el número y agradecer la invitación a este espacio. Pues en materia laboral es una de las materias que impacta directamente la pandemia. Hay que recordar que dentro de los tantos acuerdos que se publicaron, quizá el que tiene más influencia es el del 30 de marzo de 2020, que es la fecha de publicación del diario oficial. Este acuerdo decreta una suspensión de labores por una emergencia sanitaria de fuerza mayor. Entonces, los especialistas en derecho laboral se preguntaban, ¿y dónde encuadramos esta emergencia por fuerza mayor? Si tenemos un 427 bis en la Ley Federal del Trabajo, que me habla de una fuerza mayor o causa fortuito por causas ajenas al patrón en la fracción primera de este artículo. Y tenemos en la fracción última de este mismo artículo que hay una declaración de la autoridad sanitaria por cuestiones de contingencia sanitaria.
pero no habla este 427 de la emergencia sanitaria que plantea el acuerdo. Entonces, solo habla de fuerza mayor y contingencia sanitaria, y no la denominación que se le da de emergencia sanitaria por fuerza mayor. Y curiosamente, son dos cuestiones diferentes, porque diríamos, bueno, son sinónimos una emergencia sanitaria y una contingencia sanitaria. No, son cuestiones diversas desde un ámbito no solo de la racionalidad lingüística. ¿Por qué? Porque una emergencia sanitaria ya me implica lo que, como lo menciono en el artículo, un daño, un peligro real hacia la salud pública, sea por una pandemia, en este caso. Y una contingencia es una posibilidad de que se dé este peligro debido precisamente a una pandemia. Entonces, desde el plano lingüístico y conceptual, son dos cosas diferentes. Ahora, metiéndonos al plano jurídico, ¿qué consecuencias acarrea que sea una emergencia sanitaria por fuerza mayor diferente de una contingencia? El caso de fuerza mayor, previsto en la fracción primera de este 427, marca que el patrón tiene que dar el aviso al Tribunal Laboral, en este caso, o a la Junta, para los estados de la República donde no ha entrado en vigor la reforma laboral. Entonces, el Tribunal o la Junta de Conciliación y Arbitraje son los que tienen que aprobar si se decreta esta suspensión de labores. El tribunal, en caso de considerar que se decrete esta suspensión de labores, pues va a fijar la indemnización que se le va a pagar a los trabajadores. La indemnización se fija en razón de dos parámetros: el posible tiempo que dure la suspensión y la posibilidad de que los operarios encuentren un empleo. Pero el importe no puede pasar de más de un salario mínimo. Entonces, esa es la consecuencia que trae en el caso de la fuerza mayor. En el caso de la contingencia es diferente, porque el patrón no es necesario que dé el aviso. Puede decretar la suspensión de labores y se fija como importe un mes de salario mínimo. Entonces, las consecuencias son bien diferentes. Desde la fuerza mayor sí tiene que pedir esta autorización a la autoridad laboral, sea el tribunal o sea la Junta, y desde el punto de vista de la contingencia no es necesario el pedir esta autorización. El patrón puede decretarla. Entonces, en México, pues esto creó mucha confusión. Otro de los grandes problemas pues, que trajo la pandemia es que pues, la economía, al verse gravemente trastocada, pues esa economía genera problemas en el mundo laboral. Los empresarios se ven obligados a cerrar, sobre todo las micro, pequeño y mediana industria, que es la que más sufre afectaciones. Se cierran las fuentes de empleo, entonces debido a que pues es imposible poder continuar con el pago de impuestos que impone la autoridad tributaria y además el pago de los salarios. Y pues teniendo prácticamente cerrada la cortina, ¿no? Entonces se generan despidos suaves también, que es ¿cuál es esta figura de los despidos suaves? Donde el patrón le dice al trabajador, pues vete a tu domicilio, al confinamiento, pero no hay el pago de un salario. Entonces, sí, pues estás en tu casa, pero sin percibir un ingreso, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos denominar despidos suaves, los despidos masivos, y también la pandemia nos trae dos clasificaciones de trabajadores. Los trabajadores esenciales, que tienen que continuar pues prestando el servicio, sea en una modalidad a distancia o sea en una modalidad presencial. Entonces, y los trabajos no esenciales, que pues simplemente no es necesario prestarlos, y esto genera pues el que no haya el pago del salario o bien el despido injustificado. La pandemia también en el mundo laboral nos trae la aplicación plenamente del famoso teletrabajo o trabajo a domicilio, que en México le denominamos. Entonces, realmente en México, pues la pandemia nos superó y fue necesario echar mano de estas tecnologías, de las plataformas, para poder seguir pues desempeñando el empleo. En la Ley Federal del Trabajo estaba de manera parca regulado junto con el trabajo a domicilio, este famoso teletrabajo. La reforma, el decreto lo publicaron el 11 de enero, donde ya viene una regulación más amplia sobre el teletrabajo. Entonces, pues esos son a grandes rasgos los temas que plantea en el mundo laboral, y sobre todo, pues el reto, ¿no? De
¿Qué pasa cuando estoy en un teletrabajo y paso un riesgo de trabajo? ¿Cómo lo acredito? Entonces estamos ante una nueva realidad, una nueva normalidad, que el derecho pues no se puede quedar atrás, entonces tiene que entrar a normar esa nueva realidad que vamos a vivir. Y desafortunadamente en muchas ocasiones el derecho resulta ser rebasado por la realidad, como en este caso con esta lamentable pandemia. Eh, Así es. en ese sentido, doctora, en el ámbito laboral aquí en México, ¿cuáles considera que son los grupos más vulnerables, más afectados, más vulnerables con relación a esta pandemia? Sí, pues en primer término tenemos a la economía informal. Hay que recordar que México, casi el 52%, de acuerdo a las cifras que planteo yo en el artículo, casi el 52% de la población está dentro de la economía informal. ¿Qué sectores podemos englobar dentro de esta economía informal? A las trabajadoras domésticas o trabajadores domésticos que carecen de seguridad social. Porque sabemos que aunque la ley del seguro social se reforma en su artículo 12 y 13 para hacerlos sujetos de aseguramiento obligatorio, pues la realidad es que muchas trabajadoras domésticas carecen de esta seguridad social, ¿no? También son parte de este trabajo informal lo que son los taxistas, los transportistas de ya sea transporte público o privado. Otro dato importante que me encontré y me sorprendió mucho, también dentro de la economía informal se están manejando los trabajadores de las plataformas digitales. Entonces, cuando no están reconocidos. Entonces, el INEGI está teniendo como estos trabajadores en plataformas digitales como parte de la informalidad. Los vendedores, sobre todo, que ya sea que vendan en un mercado, en un tianguis, todos esos sectores abarcan lo que es el sector informal. Entonces, de hecho, en México, de cada 100 pesos que se produce, se dice que de esos 23 pesos son de la economía informal. Entonces, la economía informal, al no haber actividad presencial, pues se ve gravemente lesionada. Muchos de estos trabajadores, si no es que la mayoría, carecen de un trabajo decente. ¿A qué me refiero con la carencia de un trabajo decente? No tienen lo que es la seguridad social, que es uno de los elementos que la OIT ha manejado como parte de este trabajo decente. El carecer de seguridad social hace que el trabajo no se preste en condiciones decentes. Entonces, la mayoría de estos trabajadores domésticos, vendedores, pues la gente que trabaja en plataformas digitales carecemos de seguridad social. Muchas veces ahora muchos batallan con el problema del analfabetismo tecnológico, que no estábamos preparados, y también la falta de recursos. O sea, en muchos lugares no hay luz, se carece del servicio de internet, la falta de manejo de estas tecnologías y aparte pagar el servicio, ¿no? Hoy en día para dar las clases, simplemente cuando estás trabajando en una escuela, el patrón no está proveyendo las herramientas, que es una de las obligaciones del patrón, el poner a disposición del trabajador los medios para que pueda prestar el servicio. Entonces, no te está dando una computadora, no te está pagando el servicio de internet, y el trabajador ahora tiene que, pues, ingeniárselas para sortear estos obstáculos y poder desempeñar su trabajo. Entonces, pues, en primer lugar, yo señalaría al trabajo informal. El segundo grupo vulnerable, indudablemente, pues son el grupo de las mujeres. De acuerdo con las estadísticas, las mujeres, un gran porcentaje trabajan en los sectores más afectados, que es el sector comercio, el sector turístico y también la parte de la asistencia sanitaria. Entonces, los hospitales, muchas son enfermeras o médicos. Entonces, esta parte de trabajar en la asistencia sanitaria, pues las pone en grave peligro de ser contagiadas y adquirir el virus en su modalidad de riesgo de trabajo, porque COVID-19 pues implicaría el que se enfermen y el tener que sufragar los gastos. Las mujeres desempeñan gran parte del trabajo doméstico, casi el trabajo doméstico prestado en condiciones muchas veces de falta de seguridad social, como mencionaba, pues los hace un grupo vulnerables. Entonces, lamentablemente la pandemia vino a exacerbar esa brecha que existe entre los salarios de los hombres y las mujeres, enfatizó más las desigualdades y sobre todo que la mujer pues tiene, en la mayoría de los casos,
por los roles de género que se le imponen, tiene que cumplir con el trabajo de la oficina y aparte el trabajo de los hijos. Es la que cuida a los hijos y ahora pues con estas modalidades de la educación a distancia, pues ahí tiene que estar en las plataformas tratando de apoyar a los hijos. Entonces es una doble carga, tanto el desempeñarse profesionalmente como el cumplir con el rol familiar que muchas de las sociedades, y el caso de la sociedad mexicana, sigue existiendo. Entonces yo manejaría el caso de las mujeres. El tercer caso, los jóvenes. Antes de la pandemia sabíamos que existía una grave situación de desempleo, falta de oportunidades para los jóvenes. Y ahí que se habló de los famosos NINI, ni estudia ni trabaja. Entonces, con la pandemia, esta falta de oportunidades se agudiza más. Básicamente, los jóvenes también se ubican dentro del sector informal. O sea, muchos de ellos no carecen de un trabajo en el sector formal, son mal pagados. ¿Por qué son mal pagados? Por dos cuestiones. Muchos de ellos pues no carecen de estudios, no han concluido una formación profesional, eso hace que los patrones disminuyan los salarios, tienen poca antigüedad en los empleos y sobre todo trabajan de manera parcial, dado que tienen que atender los que estudian una actividad en la escuela, trabajan normalmente poco tiempo. Los salarios son bajos y pues no hay muchas oportunidades dentro para los jóvenes. De ahí que se han impulsado programas como Jóvenes Construyendo el Futuro para tratar de apoyar a los jóvenes. Pero pues la pandemia desafortunadamente, al estar ubicados en el sector formal, los hace presas de una precariedad laboral. Y en último caso yo mencionaría a los trabajadores migrantes. Hay que recordar que nuestro país pues generalmente la mayoría de los trabajadores mexicanos migran hacia Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ha tenido problemas de recesión económica y también la pandemia, obviamente. Entonces, hoy en día tenemos que los mexicanos se enfrentan a situaciones de discriminación en Estados Unidos, falta de oportunidades. Algunos tienen seguridad social, pero limitada. Otros carecen de esta seguridad social y pues básicamente ante esta recesión que también vive nuestro vecino del norte, ha obligado a un desempleo masivo y que los trabajos para los mexicanos pues sean más difíciles de acceder. Las remesas en México bajaron el año pasado debido a que pues muchos de nuestros connacionales estaban en una situación pues de desempleo, inseguridad, violencia, discriminación que viven en el país del norte. Básicamente yo señalaría esos grupos. Y qué importante resulta, doctora, que nos recuerde usted estos grupos vulnerables, porque ahorita que nos estaba explicando eso, estaba yo mentalmente pensando que no somos tan conscientes, ¿no?, de esos grupos vulnerables. El caso de los jóvenes, el caso de los migrantes, el caso de las mujeres, ¿no?, que de pronto ya hasta lo damos por sentado, ¿no?, que son situaciones que ya ni nos fijamos, ¿no?, ni las observamos porque damos por sentado que es normal, pero resulta que no es tan así de acuerdo a lo que nos comenta, ¿no? En ese sentido, ¿qué medidas se han propuesto para abatir estos efectos tan devastadores de la pandemia en el mundo, en el ámbito laboral, doctora? Pues los organismos internacionales han estado a la vanguardia proponiendo una serie de medidas. La Organización Internacional del Trabajo, que se ocupa de cuestiones tanto laborales como de seguridad social, pues ha planteado algunas recomendaciones para hacer frente a la COVID-19, ¿no? Básicamente, pues que el patrón debe de asegurar un empleo seguro, el observar todas las medidas sanitarias dentro del centro de trabajo para evitar el contagio, el estar revisando constantemente que estas medidas sanitarias se cumplan a cabalidad y sobre todo pues el respeto de los derechos laborales. Dentro de la OIT ha planteado que los trabajadores deben de tener un salario digno, remunerador aún en tiempos de pandemia. Entonces la Organización Internacional del Trabajo se pronuncia en favor de esta protección al trabajador,
pero también habla de que el patrón debe recibir un apoyo. Y es que en el ámbito laboral no solamente el trabajador es importante, el sector empresarial, el patrón, ahora sí, el operario y el patrón, al ser dos sujetos de la relación laboral, ambos son igualmente importantes. Entonces plantea pues, que el patrón debe tener también apoyos financieros, el apoyo sobre todo a la parte de impuestos, ¿no? Que dada la situación económica que tenemos, pues ha lastimado mucho a las empresas la cuestión de los impuestos. Entonces la OIT plantea esta serie de medidas tratando de abatir los efectos, los estragos que ha generado esta pandemia a nivel mundial, porque pues es a nivel mundial, no solo es el caso de México. La CEPAL también se ha pronunciado en favor de los derechos humanos laborales, de la protección que deben de tener los trabajadores. Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, uno de los organismos de este sistema es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, el día 10 de abril de 2020, emite la resolución 1/2020, donde se pronuncia en favor del derecho humano al trabajo y de la necesidad de que éste se brinde en condiciones óptimas. Otro dato importante dentro de lo que es el sistema universal, particularmente dentro de la ONU, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité DESCA, emite una declaración sobre la pandemia de COVID-19 del 6 de abril de 2020. Y en esta declaración del Comité DESCA de abril de 2020, habla de que se instauren programas para proteger el salario, la protección a las pensiones, que mucho se hablaba de que si con la pandemia se iban a ver afectadas, la protección a los trabajadores, que haya subvenciones laborales y que el trabajo se preste dentro de un ambiente seguro y de diálogo. Entonces, básicamente, pues sí ha habido mucha actividad tanto en órgano del Sistema Universal, lo que es la ONU, como la parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de los cuales ambos México pues forma parte. Y en el Estado mexicano, doctora, ¿qué medidas se han implementado para abatir los efectos de esta pandemia? Bueno, en México básicamente yo clasificaría en 4 grandes rubros. El gobierno federal, sobre todo, se ha pronunciado por el apoyo a el ámbito de los impuestos para tratar de que los patrones pues eviten la quiebra de las empresas, las cuestiones de deuda financiera. Se ha apoyado también desde el punto de vista de la consultoría y el apoyo direccional a las empresas, pero quizá el apoyo que el gobierno federal considera más robusto o más fuerte ha sido la parte del ingreso económico. Desafortunadamente, bueno, yo la verdad no lo veo tan fuerte este apoyo porque se ha manejado más la parte de otorgar pues créditos. Se otorgan créditos a la palabra, que si tienes 10 trabajadores te van a dar 35,000 pesos, pero tienes que mantenerlos en el seguro social. Esa es la condición. Se les dio un crédito a los pescadores y acuicultores de 7,200 pesos. O sea, los créditos que se han dado han sido económicos, pero volvemos a lo mismo, son créditos. El problema de los créditos es que si estás en una situación de pandemia, muchos de ellos se van a hacer créditos impagables, porque pues no vas a tener el respaldo financiero para poder cubrir ese crédito. O sea, pides el crédito para ver si es la tablita de salvación, pero el problema es que la palabra crédito implica que lo vas a tener que pagar. Entonces, pues para mí, la verdad, el gobierno federal sí se ha visto limitado en cuanto a los apoyos que se ha dado. Últimamente, pues se abrió el apoyo a las personas que tienen COVID-19 de otorgarles un poco más de 1,000 pesos para que sobrevivan. Entonces, esa cantidad, pues, una gente que tiene COVID difícilmente, ¿no? Vas a poder hacer frente a la enfermedad con 1,000 pesos. Se implica toda una serie de atenciones que tienes que estar cubriendo para poder recuperar tu salud. Entonces, pues los apoyos básicamente han sido a través de créditos que tendrán que devolver
de continuar subsistiendo. Entonces, eso es lo que México ha puesto. Se plantearon muchas iniciativas en Cámara de Diputados sobre el famoso mínimo vital, que es otorgar un ingreso mínimo, más de 10 o 15 iniciativas de parte de los diputados federales y de algunos senadores para tratar de apoyar, pues, a los, más que nada a la parte obrera, ¿no? Como grupo más vulnerable. ¿Y es necesario que las medidas que se implementen, doctora, cumplan ciertos requisitos o requerimientos? Sí, no hay que olvidar una cosa. El derecho del trabajo es un derecho humano. O sea, al ser un derecho humano, adquiere todos los candados que viene a implementar sobre todo la famosa reforma de 2011. O sea, ¿qué implica esto? Las medidas que se adopten tanto a nivel internacional como a nivel nacional, tienen que ser medidas, primero que nada, que respeten el contenido esencial del derecho del trabajo. El contenido esencial del derecho del trabajo ha sido fijado por básicamente organismos como ONU. En el caso de México, este contenido esencial se basa en 3 grandes rubros, que es la disponibilidad, en primer lugar. O sea, el Estado, como garante de ese derecho humano al trabajo, tiene que tener los organismos especializados para hacer que las personas encuentren un trabajo adecuado. Dar la información para que tú puedas encontrar un trabajo y las vías para dotarse de ese trabajo. El segundo elemento de este contenido esencial es la accesibilidad física y la accesibilidad a un trabajo. Y además, que ese trabajo sea en condiciones justas y sea un trabajo decente. Es decir, lo que menciona nuestro artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, un trabajo donde hay una capacitación continua, un salario remunerador, condiciones justas, seguridad social, que se respeten los derechos colectivos, que no haya discriminación, que haya un respeto a la dignidad del trabajador. Básicamente, esa es por una parte. Y sobre todo, el Estado mexicano tiene que respetar tanto lo que son la parte de respetar, garantizar, promover el derecho humano al trabajo, también las obligaciones específicas de garantizar, reparar las violaciones de derechos humanos que se den al derecho del trabajo, investigarlas. El hecho de que estemos en una pandemia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos y el Comité de ESCA, sobre todo de la ONU, han dicho que la falta de recursos disponibles no exime a los estados de sus obligaciones mínimas. Por el contrario, cuando hay este tipo de pandemias, el Estado tiene que salir a garantizar estos derechos humanos, porque es más cuando se necesita, sobre todo, que el Estado proteja este tipo de derechos. Tratándose de derechos humanos, si va a haber una restricción al derecho del trabajo, vamos a pensar que si llegara el caso de restringir este derecho humano, hay que cumplir con los parámetros que han marcado estos organismos internacionales, tanto ONU en su comité de ESCA como el sistema interamericano. ¿A qué me refiero? Que la restricción tiene que ser temporal, o sea, no puede ser de por vida. Tiene que ser legal y tiene que ser acorde con el objetivo. Tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional, o sea, el famoso test de la proporcionalidad, adecuación, necesidad y ponderación. Tiene que haber, sobre todo, un respeto a la dignidad humana, cumplirse con los principios de progresividad y no regresividad, y sobre todo el que haya la información por parte del Estado hacia los justiciables para que puedan tener un respeto y una protección al derecho humano al trabajo. Entonces, no es, la falta de recursos no exime al Estado de la obligación de cumplir sus obligaciones internacionales suscritas en los tratados internacionales, que hay que recordar que por remisión al artículo primero, los tratados internacionales ratificados por el Senado son, junto con la Constitución, parte de nuestro sistema jurídico mexicano, lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Entonces, están a la par y México tiene que cumplir con esos compromisos internacionales. Pues qué interesante, doctora, resulta todo esto que nos está comentando. La verdad es de que
podríamos, o podría aquí plantearle otras cuantas preguntas sobre el tema, porque es un tema bastante importante, bastante delicado, sobre todo porque la pandemia pues, nos está golpeando no solamente en el aspecto de salud y de la vida, sino también en el aspecto del trabajo, ¿no? Y el aspecto del trabajo se traduce finalmente en el bolsillo de todas las personas, ¿no? Qué interesante resulta esto, sin embargo, pues hemos llegado al final de esta conversación con la doctora Verónica Lidia Martínez Martínez, quien es autora del artículo titulado La pandemia de COVID-19 en el ámbito laboral, realidad y posibles soluciones en México. Artículo que, como decía en un principio, fue publicado en el fascículo número 6 de la revista Ius Comitiales, que corresponde al semestre de julio a diciembre del año 2020. No omito mencionar que la revista Ius Comitiales está incluida en los índices de Latindex y de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, REDIP. Doctora, yo le agradezco mucho sus respuestas, su participación y, por supuesto, su reflexión y su análisis. Muchas gracias, doctora. Estoy a sus órdenes de la revista y un placer haber colaborado con ustedes. Y cualquier cosa de verdad que se les ofrezca académicamente, estoy a sus órdenes. Un gusto. Muchas gracias, doctora. Igual un gusto. Muchas gracias también a los lectores de la revista Ius Comitiales y a los que nos siguen en las redes sociales. A todos les reitero la invitación para consultar la revista y para seguir las conversaciones que tendremos con otros autores. A nombre del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor José Dolores Alanís Tavira, y también a nombre del equipo editorial de la revista Ius Comitiales, les agradezco su atención. Muchas gracias. Buenas tardes.